hoy voy a hacer un neceser súper sencillo, no voy a dar medidas, porque en realidad lo único importante es que sirva para lo que tú necesites. El ancho, tenemos que tener un rectángulo de tela, preferiblemente que tenga un poco de consistencia, yo en este caso he cogido una loneta. El ancho tiene que ser el ancho que tú necesites del neceser, más un par de centímetros a cada lado para las costuras. Y el largo tiene que ser el doble del largo que necesites. La cremallera siempre es mejor que sobresalga un poquito del ancho, que nos sobre un poquito por un lado y por el otro. Y a diferencia de los tutoriales normalmente que se hacen de neceseres, que cortan la pieza por la mitad y utilizan los dos trozos, yo voy a utilizar la pieza completa porque es que hay veces que no queremos cortar lo que es el dibujo de la tela, entonces es una técnica un poquito diferente precisamente para eso, para que no tengamos que cortar el neceser por debajo y que luego no nos case bien el dibujo. Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es poner la tela con el derecho hacia nosotros y la cremallera con el derecho contra la tela, es decir, donde tenemos el tirador lo tenemos que poner, digamos, boca abajo, justo al ras de la tela, que nos sobre tanto por un lado como por el otro. Y lo voy a sujetar con alfileres por todo lo largo. Hay mucha gente que se sorprende de que, bueno, primero de que no hilvane y luego de que cosa con los alfileres por encima de la máquina. Hay que tener en cuenta, bueno, pues que a veces perdemos un alfiler, a veces perdemos una aguja, pero en realidad a mí me resulta bastante más cómodo hacerlo así que no tener que perder tiempo en hilvanar. Si ponemos los alfileres en perpendicular a la costura que vamos a pasar, no tendremos en principio ningún problema, sobre todo con este tipo de alfileres que son un poquito más finos de lo normal. Voy a pasar a la máquina y aquí lo primero que voy a hacer es cambiar el pie del prensatelas, porque vamos a coser una cremallera. He quitado el prensatelas normal y voy a poner el de cremalleras. Todas las máquinas vienen con varios prensatelas, además de varios accesorios, y uno de ellos seguro que es el pie para cremalleras. Es un pie que tiene una sola patita y que nos ayuda a coser las cremalleras muchísimo mejor. Lo que tenemos que hacer es poner el pie de la cremallera lo más pegado posible al propio carro de la cremallera. Voy a quitar los alfileres y en este momento voy a cortar también los hilillos que me sobran por aquí para que no me molesten para seguir cosiendo. Ahora en este momento voy a pasar una segunda costura también con el pie de cremalleras para sujetar la tela en el borde de la cremallera y que no se nos vaya hacia adentro y que pillemos la tela cuando estamos abriendo y cerrando la cremallera. Así que en esta misma posición vuelvo a la máquina también con el pie de cremallera. Y una vez que ya lo tengo así, voy a colocar la cremallera otra vez como si estuviera del derecho encima del otro lado para que tengamos el neceser ya cerrado. Yo este paso ya lo tengo hecho y lo que voy a hacer es esta segunda costura, igual que aquí hemos pasado esta costura para que no pillemos con la cremallera la tela, voy a hacer esta segunda, que la podía haber tenido hecho ya, pero quiero enseñarla porque es un poco complicado una vez que está la cremallera cosida, coser esta parte. Entonces lo que quiero que veáis es pues que hay que tener el neceser un poco aquí arrugado, que cuesta un poquito. Listo. En estas costuras que estamos pasando de la cremallera no es necesario que rematemos, porque luego vamos a ver que las costuras laterales van a esconder estas costuras, entonces no hace falta que aquí hagamos ningún remate, ahorramos un poquito de hilo, un poquito de tiempo, ¿vale? Entonces, en este momento el neceser estaría prácticamente montado y lo único que nos falta es coser los lados. Para coser los lados
tenemos que darle la vuelta al neceser, abriendo un poco la cremallera. La cremallera la voy a dejar abierta a falta de un pedacito. Siempre hay que fijarse que la cremallera, como aquí hemos dejado un poquito que sobre, el tirador de la cremallera no debe estar más atrás del final de la tela, porque si no lo que va a pasar es que no podremos cerrar el neceser. Tenemos que dejar la cremallera abierta, pero un poquito, no del todo, un poquito, tenemos que dejar aquí unos 4 centímetros aproximadamente sin que llegue hasta el final. Y entonces ahora voy a poner en este lado alineadas las dos telas y lo voy a sujetar con alfileres. Y en este lado lo mismo. Lo voy a poner junto, los dos extremos de la cremallera, y lo voy sujetando con alfileres, porque ahora lo que voy a hacer es pasar una costura a cada lado. Una costura recta por aquí y otra costura recta por aquí. Para que luego no se deshilache, también lo que voy a hacer es pasar un zigzag. Después de la costura recta voy a pasar un zigzag para que nos quede mejor acabado. En este momento podemos ya cambiar a un prensatelas normal. Y es muy importante rematar, sobre todo al inicio de esta costura. En la parte de la cremallera es muy importante rematar aquí. También he hecho un pequeño remate en la parte del final. Y ahora voy con el otro lado. Empiezo por la parte de la cremallera. Este lado es un poco más complicado, la parte que se queda cerrada de la cremallera, porque puede ser que nuestra máquina no tenga la fuerza suficiente para atravesarlo. Si tienes miedo de que se te vaya a romper la aguja, puedes darle al volante hacia ti y coser como si dijéramos puntada a puntada, para que no te dé problemas. Voy a quitarle los alfileres, porque además estos pinchan un montón. Y voy a pasar el zigzag como había comentado antes, y voy a dejarme los extremos de la cremallera también cortados, porque una vez que hemos pasado por aquí esta costura, la cremallera ya está sellada y esta parte de aquí no nos hace falta. Aprovecho para quitar todos los hilos y voy con el zigzag. Solamente nos queda cortar los hilos del final, por un lado y por el otro, y que le demos la vuelta. Hay que sacar muy bien las esquinas de abajo para que nos quede bien terminado. Y lo mismo las de arriba, que con la cremallera cuesta ahí un poquito. Ahora, listo. Y ya tenemos el neceser terminado. Y bueno, como te decía al principio, ya sabes que puedes cambiar el tamaño para poner lo que necesites. Y es un proyecto súper fácil de hacer para empezar a familiarizarse con el cambio de pies de la máquina.